RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la bienvenida a Yoyana Ahumada, @Yoyiau, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia, y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñennos por rcr750.com, accedan a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750, en nuestro Mixcloud Librería Sónica, en libreriasónica.blogspot.com, contáctenos por libreriasónicaccs@gmail.com o síguenos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónica. Y no dejen de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. En el programa de hoy conversaremos con Ricardo Ruiz Betancourt. Él es el autor del libro Permiso de Residencia Temporal, publicado este año por el sello español Caligrama. Bienvenido, Ricardo, a Librería Sónica. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente me siento muy halagado por ella. Gracias. Bien, antes de pasar a nuestra entrevista, vamos a comentarles algunas noticias de actualidad en el medio literario. Bueno, primero que nada tenemos que hacer un recordatorio a todos nuestros escuchas que hay 2 premios literarios que están por vencer su convocatoria de recepción de originales el 30 de septiembre. Uno de los premios es el premio que promueve PROVEA, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, que es el 4º concurso de cuentos por los derechos humanos con el fin de promover la creación literaria entre los venezolanos como forma de reflexión y de expresión en tiempos de crisis social y de resistencia ciudadana, para resaltar además la escritura creativa como mecanismo de difusión de valores y de historias que enaltezcan la dignidad humana al estimular la toma de conciencia acerca de los temas relacionados con los derechos humanos. Las bases, bueno, está abierto por supuesto a todos los venezolanos y extranjeros mayores de 18 años de edad que residen en Venezuela y que no tengan relación con PROVEA. Pueden enviar un cuento bajo seudónimo con la temática relacionada a los derechos humanos y lo pueden mandar al correo concursocuentos@provea.org. El plazo de recepción es hasta el viernes 30 de septiembre y el 30 de noviembre se va a emitir el veredicto. Pueden ver los detalles de esta convocatoria en la página web de PROVEA, que es provea.org. Los jurados somos Katina Enríquez, Jorge Gómez Jiménez y yo. Entonces, bueno, esto yo creo que es una convocatoria interesante, tiene un premio de $600 americanos que va a ser indivisible y el premio no va a poder ser declarado desierto. Por otro lado, está la Fundación para la Cultura Urbana, cuya convocatoria para el premio transgenérico, que es la edición 21ª de este premio anual, también se vence el 30 de septiembre. La naturaleza del concurso es transgenérica, es decir, pueden presentar manuscritos que representen distintos géneros literarios, que sea una mezcla de varios, en fin, se da bastante libertad para la participación en este premio, ¿no? Y por supuesto, aunque no se le va a dar preponderancia, sin embargo, se espera que el tema gire en torno a lo urbano. El manuscrito, por supuesto, deberá ser inédito, tiene que tener una extensión mínima de 70 cuartillas bueno, hay otras consideraciones de cómo se tiene que enviar este manuscrito que lo pueden consultar en la página de la Fundación para la Cultura Urbana, que es cultura-urbana.com.
El jurado está conformado este año por Magdalena López, Cecilia Rodríguez y el ganador de la edición anterior, Luis Carlos Azuaje. También va a ser un premio único, pero van a recomendar 3 obras para su publicación. Entonces, el monto en metálico se va a determinar en el momento en que se determine el premio, que bueno, con lo de este fondo monetario, etcétera, quién sabe cuánto va a ser, ¿no? Entonces, bueno, el veredicto se va a anunciar en enero del 2022, pero tienen hasta este 30 de septiembre para enviar su original. Y esto es en lo que tengo de noticias. Estén pendientes para las convocatorias y la invitación para el jamming poético de la semana que viene. Y bueno, del domingo, ya va para ver porque se me olvidó, el domingo 26. Entonces, bueno, aquí decía que era viernes 30 de septiembre, es jueves 30 de septiembre, no es domingo, no es viernes. Bueno, nada, aquí estoy lista yo, ahora te toca a ti, Letralia. En la sección de Letralia les hablaremos esta semana del 10º Premio Internacional HQN de Novela Romántica que convoca en España el sello Arlequín Ibérica, una división de la conocida editorial HarperCollins. Este es un concurso para autores mayores de edad que incursionen en este género tan particular como es la novela romántica. La obra debe tener al menos 100 páginas y se concederán 2 premios, el primero de 2.000 euros y el segundo de 1.000 euros. Además, HarperCollins publicará las obras ganadoras. Tienes oportunidad de participar hasta el 15 de noviembre y lo mejor es que puedes enviar tu obra por correo electrónico. Para conocer las bases completas de este certamen, entra a la sección de concursos en Letralia en nuestro portal letralia.com. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Y bueno, como ya saben, tenemos en nuestro programa de hoy a Ricardo Ruiz Betancourt, cuyo libro Permiso de Residencia Temporal acaba de ser publicado en España por Caligrama, un sello de Penguin Random House, y está disponible para todo el mundo a través de la plataforma Amazon. Se trata de una obra que bien podría ser una novela si no fuera porque la realidad que retrata es la de Venezuela en su profunda crisis de los últimos años. Este es el libro. Sí. Ricardo es venezolano, nacido en Caracas en 1962 y es contador de profesión, egresado de la Universidad de Carabobo, además de especialista en finanzas corporativas por la Universidad Central de Venezuela. Tiene una larga trayectoria en auditoría financiera y consultoría empresarial. Desde 2017 reside en San Pedro de Macorís, en República Dominicana. Mientras Ricardo hacía las gestiones para obtener su permiso de residencia temporal en este país, se le ocurrió este libro en el que a través de breves crónicas trata de resolver la disyuntiva que se le presenta a todo venezolano al que le preguntan en el exterior qué es exactamente lo que está pasando en Venezuela. Ricardo, bienvenido a Librería Sónica. ¿Y cómo te fue con ese intento de explicar el país? Gracias de nuevo por la invitación. Sí, efectivamente, la idea era dar respuesta a esa pregunta que le han hecho centenares de veces, muchísimas veces, y que uno no consigue dar una respuesta concreta, porque creo que no hay una respuesta única. Mira, pasó esto. Entonces siempre tenía la inquietud de dar esa respuesta en un libro, escribirla. Como dicen que escribir es una forma de hablar sin que te interrumpan. Entonces, bueno, quise hacerlo de esa forma, darle respuesta a esa pregunta. Y efectivamente, cuando iba de San Francisco de Macorís a Santo Domingo a hacer el trámite, en el camino, en el autobús, se me ocurrió la idea realmente de darle respuesta a la pregunta como si fuese una historia que pasaba en un día. Porque de hecho es así, todo pasa básicamente en un día. Entonces, darle respuesta a esa pregunta, un poco yéndose a la parte histórica y repasando pues los sucesos que nos pasaron, los sucesos históricos, luego la parte del tema de la dictadura, luego el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los años 70, los años 80, ya bueno, como los 90, cómo llegamos a esta situación actualmente.
que está tan empantanada y que está tan gris que ya prácticamente ahora es peor todavía dar una respuesta sobre lo que está pasando en Venezuela. Hace quizás unos años era más radical, era más blanco y negro la situación, ahora es muy gris. Entonces sigue siendo muy difícil dar esa respuesta. Yo intento darla en el libro. Bueno, el libro es bastante duro en el sentido de que, bueno, los que estamos aquí, creo yo que estamos un poco tratando de evadir, repasar todas estas cosas que nos llevaron a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Yo empecé a leerlo y empecé casi que a rasgar las vestiduras, recordando todas las cosas que narras ahí, el Caracazo, Carlos Andrés, con lo de Titullero, en fin, todo eso, ¿no? Pero bueno, sí me gusta el tono, me gustó mucho el tono reflexivo que hay, porque bueno, quizás no es mala idea repasar el porqué, ¿no? De todo lo que nos ha pasado y desde un punto y sin tanto apasionamientos radicales, pues tratar de verlo un poco con la cabeza fría, que es lo que creo que este libro tiene gran mérito, pues porque hay esa reflexión en cada texto de los porqués y señalando además ejemplos puntuales. Es justamente este proceso de cuando a uno le preguntan, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces uno cita una historia de alguien que uno conoce o conoció, que es un ejemplo pues de la situación que en cada pequeño capítulo es relacionando, en cada pequeña crónica, en cada crónica breve, ¿no? La gente que emigró por X razones, que emigró con pasaporte, sin pasaporte, por los caminos verdes, por avión, por gente cosas que sucedieron que forman parte de la historia de la crónica roja venezolana, las protestas, en fin, hay todo este cúmulo de anécdotas que todos llevamos por dentro también, que pueblan nuestra memoria y que lo usamos como ejemplo cada vez que alguien nos pregunta si estamos afuera, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque bueno, es difícil dar esa respuesta porque yo creo que ni los que estamos aquí ni los que se han ido todavía tenemos una verdadera una verdadera visión de qué es lo que pasa. Ya no se sabe qué es lo que pasa. Sí. Y eso que pasó, mucho a lo que refiere, suena tan remoto, sobre todo las historias del principio del libro, ¿no? Y dices, wow, sí, es verdad, esto pasó así. Me gustó mucho el libro, que te quería quizás preguntar, aparte de cómo fue la experiencia de escribirlo, porque obviamente hacer este ejercicio de memoria tiene que traer también unas revisiones amargas dentro de uno mismo sobre todo esto que ha pasado. Pero hay algo que me fascina del libro y es todos los epígrafes que has coleccionado para cada uno de los capítulos, que que los refieres allí con muchísima precisión y retratan lo que hay en ese texto, ¿no? Yo creo que ese es tremendo ejercicio que hiciste ahí recabando eso, que me imagino vendrá a tus lecturas, etcétera. Entonces, bueno, quisiera que nos dieras como una visión de cómo fue ese proceso de escritura y también cómo hiciste ese trabajo de costura, de enhebrar, de enlazar todos estos epígrafes con todos estos textos. Bueno, como le decía, básicamente el libro lo comencé a armar apenas llegué a República Dominicana. Cuando hice ese viaje a la oficina de migración, eso fue como, no tendría yo ni 20 días aquí, y se me ocurrió. Sin embargo, muchos de los escritos, muchos de los, como Jorge lo menciona en la entrevista que aparece en Letralia, son como unos relatos cortos también. Es decir, muchas de esas, lo que está escrito en el libro, son relatos que yo escribí de los viajes anteriores, porque yo había estado el año anterior en Colombia, en Cali. Cada vez que venía a Venezuela, pues yo notaba, como digo allí, los rostros de la gente, la ciudad, las puertas trancadas, los negocios cerrados, los negocios. Me acuerdo que llegué un día al centro comercial Lido y estaban desmantelando la oficina de United, aquel polvero, los obreros parecían unos gofios cubiertos de polvo, y aquello me dio tanta lástima, realmente.
cómo se va cerrando las librerías que cerraron, las librerías Nacho, que fueron cerrando en ese mismo centro comercial, en el Centro Plaza, que siempre visitaba mucho. Entonces, claro, yo escribía, yo ya tenía la fiebre de escribir, ya la tengo, pero estaba como escribiendo un libro de relatos cortos que estaba haciendo en esos viajes, y entonces tenía la historia prácticamente como armada. Y de allí pues comencé a armar el libro, haciéndolo como una historia ocurriendo en un solo día, como si fuese una especie de novela. Pero al final pues no quedó tampoco como una novela, tiene partes de novela, pero como digo allí es un ensayo ficción, toma elementos de novela, crónicas de viaje, relatos, autoficción, autobiografía, de todo un poco para escribir. Yo no me traje muchos libros. Algunos de los libros que referencio allí, que menciono, son parte de los libros como que tenía idea de, como lo que me estaban sirviendo de base para la escritura. Algunos otros me los hicieron llegar y bueno, también, inclusive tuve que comprar por Kindle muchos de los libros que tenía en Caracas, que todavía están allá, porque recordaba citas o aspectos específicos que quería colocar en el libro, pero el envío desde allá para acá pues era muy complicado. Es muy complicado. Entonces, pues de esa forma armé la historia. Sí está influenciado por País Portátil. Es un libro que, digamos, quizás que es el que más influencia, con el que más influencia tiene sobre lo que escribo. Al principio traté de hacer como una especie de imitación, un solo día, un autobús, un personaje. El capítulo 2, digamos, llamemos así, la historia 2, es realmente un homenaje mío a ese libro, a País Portátil. Está más o menos escrito en el mismo tono. Y era un relato verídico, pues realmente me monté en el carrito por puesto y específicamente, o sea, de varias montadas de carritos por puesto, vi cosas del linchamiento en la avenida Francisco Solano, es decir, eran las cosas que uno estaba viviendo en años anteriores, en años 14, 15, 16, 17. Y entonces los escribí, los tenía en mente y de esa forma le fui dando estructura al libro. Con respecto a los epígrafes, pues también no quise ponerle número de capítulo, no quise ponerle nombre. Pensé hacerlo como el libro Memorias de un venezolano en la decadencia, en el que Pocaterra cada capítulo le coloca como un resumen del contenido, en palabras. Pero ese es otro libro que también me influenció bastante. De hecho, originalmente se llamaba Memorias de un venezolano en la decadencia, 100 años después, es como para enfatizar lo repetitivo de la situación, que pareciera que el país no ha cambiado en 100 años. Volvemos más o menos a muchos elementos. Hoy son muy parecidos a la época de Cipriano Castro y al comienzo de Gómez, excepto en lo económico quizás, pero tiene muchos elementos parecidos. Entonces me parecía como que volvemos a repetir la historia. Y al final me decidí por los epígrafes. Empecé por una frase que estaba en el libro La Casa Verde. La Casa Verde también, es que esos son los libros de bachillerato mío: País Portátil, La Casa Verde, Platero y yo, Mujercita. Todos esos libros que lo mandaban a uno a leer en el liceo. De alguna manera uno recordaba cosas de ellos. Y esa frase de las calles se volvieron peligrosas, de La Casa Verde, también me permitió, por aquí es la cosa, voy a encabezar cada capítulo con inclusive en algunos hay canciones, letras de canciones, de Giordano sobre todo. Esa campaña de la Corporación Venezolana de Turismo, el Venezuela, el mejor secreto guardado del Caribe, sí, para darle como algo diferente, ¿no? a la estructura del libro y al contenido. Pero fue muy grato realmente, porque escribí, como yo tengo un trabajo bastante exigente de tiempo completo, estoy en otro país, aunque me han tratado muy bien, pues tengo que trabajar tiempo horario completo. A veces tengo que trabajar sábado, domingo, de manera que lo que me quedaban era básicamente las noches. La madrugada me levantaba muy temprano a escribir y a leer, y a investigar, a consultar por internet. Realmente si hubiese estado en Caracas hubiese quedado a lo mejor hubiese tenido más citas, más grueso en cuanto hay muchas citas de artículos que recuerdo del Nacional, de tal cual, que me hubiese gustado citarlos, pero no hubo manera de que yo pudiera tener acceso a esa hemeroteca, porque realmente es muy difícil. Si hubiese estado en Caracas seguramente hubiese tenido más citas de ese tipo,
de cosas, de artículos de Teodoro Pekov, de editoriales de los día a día que pasaban, cosas, de artículos en Nacional, de escritores, de opinadores, que le hubiesen quizás un poquito más de solidez al libro. Pero bueno, está escrito desde afuera, no podía ser más. Bueno, pero te cuento que me parece me parece mejor incluso que sean referencias literarias, ¿sabes? Porque bueno, de alguna manera estás haciendo un ejercicio literario, haciendo todos estos textos, y el hecho de que lo combines con epígrafes que provienen de la literatura fundamentalmente, o bueno, eso, o de las canciones, le da lo que tiene la literatura, que es lo que brinda a la vida, pues, que es justamente el reflejo de lo que estamos viviendo, que es, la literatura es testimonio, no es nada más, o sea, testimonio no literal, sino que es esa creación a través del tamiz del autor que ofrece un testimonio de una era que se vive y a veces, bueno, trasciende lo universal, ¿no? Entonces yo casi que prefiero justamente ese tono que apunte hacia lo literario más que a lo periodístico, porque los textos son literarios, pues los textos son una construcción literaria que combina ensayo con ficción, con testimonio, con diarismo. O sea, yo lo empecé, cuando lo empecé a leer y iba, digamos, avanzando en el libro, dije, Juanchel, esto es como una especie de, o sea, es como un diario, pues, como una sucesión como un diario, pues, como un diario de lo que está pasando, de tu propia interpretación de lo que estaba sucediendo, sin entrar en profundidades político, ideológico, filosófico, etcétera, sino sencillamente testimonio, bueno, de lo que tú como ciudadano viviste y estás viviendo, ¿no? Ahora, me da mucha curiosidad que te hayas inclinado por la escritura estando en el medio de la auditoría, ¿no? Que además veo que has viajado muchísimo. Y digo, bueno, pero ¿de dónde salió este señor? Explíqueme. Entonces, ¿qué se le ocurrió escribir esto? O sea, me queda así como un poco, bueno, ¿cuál es tu vinculación con la literatura? Y la escritura? O sea, yo entiendo la pulsión de escribir porque a veces uno tiene necesidad de sacar las cosas para afuera. No importa el background que uno tenga profesional, pero obviamente en ti hay un conocimiento literario, ¿no? Sí, bueno, yo no me considero ningún gran escritor. A mí inclusive me da pena, un señor me decía, no, claro que sí, eres un escritor, ¿no? Cuando uno se compara con escritores, realmente uno hasta pena le da, porque es que realmente, y yo traté de hacer esto con el mayor respeto a la escritura, pero realmente el background mío es de ser lector. La biblioteca de mi casa, allá en Prado María, en Caracas, era del círculo de lectores y todos esos libros de la época, que si, por ejemplo, Pobres, El Uruguayo, Los Amos del Valle, el círculo de lectura, a la casa llegaban esos libros, habían libros de Pearl Bock, de muchos libros, yo me leí todos esos libros, no me acuerdo casi de algunos, muchas cosas, ¿no? Quisiera, muchos los he releído. Por supuesto estaba ahí como el primero, siempre el País Portátil, pero ese es el background, digamos, leer mucho, he leído mucho, en diferentes épocas he leído más de unas cosas que de otras, de repente más de la parte profesional mía, que la profesión de auditor y de contador público es muy densa, los libros teóricos son muy extensos, son larguísimos, fastidiosos también, aunque a muchos colegas no les guste que uno diga eso, pero realmente bastante tedioso a veces. Y por supuesto escribir informes. Entonces hay que escribir bien. En las firmas de auditores antes, hace 20, 30 años atrás, nos enseñaban a escribir bien. O sea, la gente le corregía a uno lo que uno escribía, por supuesto en un lenguaje técnico, pero a ti te corregían estrictamente la escritura tuya. Los borradores que uno pasaba regresaban rojos completamente de la cantidad de correcciones que uno le hacía. Y luego, pues, leer, como te decía, diferentes momentos, diferentes libros. De repente, libros técnicos, libros de historia, novelas. Pero más recientemente, quizás del año 2014, 13, hacia acá, pues me dio por leer mucho de todo tipo de literatura, ¿no?
Y bueno, básicamente es un lector. Y entonces escribí ese y escribí otro libro que no se ha publicado, que después lo conoce. Se llama Estos recodos intrincados, que son 132 relatos cortos de 100 palabras, incluyendo el título. Eso se me inspiró un día, de allí es que estoy escribiendo más recientemente un libro de Carl Crispin, que es 100 breves, 100 breves y 200 breves, un programa de radio que escuché, y de allí empecé a escribir esos relatos de 100 palabras, específicamente. Entonces, bueno, esa es mi relación con la literatura. Yo sigo leyendo mucho, no leo más porque comprar libros, o sea que uno se llena de libros, ocupan espacio. Tengo el Kindle también lleno de libros, pero no me gusta el Kindle mucho, entonces, porque me gusta el libro físico. Pero bueno, esa es realmente la relación mía con la literatura. Leo mucho, trato de leer mucho, pero mi trabajo también a veces me lo impide. Sin embargo, fíjate que por las características particulares de tu libro, el Kindle es lo mejor que lo puede leer en cualquier parte del mundo los venezolanos que están regados por el planeta. Ricardo, recuerdo lo que comentó Alberto Hernández en una reseña reciente que publicamos en Australia sobre tu libro. Dice Alberto: el largo relato, donde abundan los episodios más dolorosos vividos en Venezuela, renueva la memoria, recoge del olvido tantísimas acciones políticas, económicas, culturales y sociales que han abierto una profunda herida difícil de cerrar. Son millones los ojos de venezolanos que se han extraviado o instalado en el mundo, en todos los continentes. Ahora bien, Ricardo, cuéntanos cómo fue tu proceso, cómo fue esa decisión el día que tú dijiste no vuelvo más a Venezuela. Bueno, ustedes me hacen esa pregunta y este programa, esta entrevista sale me agarran en medio de un guayabo porque tengo como un mes que digo, me quisiera regresar a Venezuela, me acuerdo de Caracas, me agarran en ese guayabo, digamos, pero la decisión de volver a Caracas, de no volver a Caracas, está relacionada más por razones pragmáticas, económicas y de trabajo, no laborales, que el deseo en sí. Yo tengo, de hecho, mi oficina en Caracas, mi firma, sigue trabajando, pero la razón por la que yo salí de Venezuela, entre otras cosas, fueron bien económicas. Es decir, para poder mantener operando la firma en Venezuela, era necesario que yo pudiera estar en otra parte percibiendo un ingreso para oxigenar de alguna manera la operación, la oficina que tenemos en Caracas, que es también una oficina de auditoría. Entonces, realmente lo de volver es definitivo, sí, pero por razones pragmáticas. Venezuela, uno la tiene presente, como yo también creo que te comentaba, yo tengo una relación de amor y odio con ella, tengo una relación de amor y odio con Caracas, porque me molestan muchas cosas de Caracas y de Venezuela, pero a la vez, pues, tú extrañas a tu país, ¿no? Digamos. Claro. Hay muchas cosas que uno extraña. Tengo a la familia lejos, aquí no tengo familia. La hija mía está en Australia también, de paso, está lejísimo, y Australia está cerrada y no abre y sigue encerrada. Entonces, lo de volver realmente es muy difícil y tampoco se ve una situación una posibilidad de mejora, un cambio. No veo eso en el futuro inmediato. De manera que el volver está muy difícil. Pero básicamente es eso, razones de pragmatismo, ¿no? Razones económicas, de sobrevivencia, de lo que es mejor desde el punto de vista práctico de vida, que es lo laboral y el trabajo, que no es poca cosa. Incluso le dedicas un capítulo a eso, ¿no? A ese momento en que las personas toman esa decisión. Sí, correcto. O mejor dicho, a personas que tomaron esa decisión y bueno, y tú cuentas las circunstancias de vida de estas personas. Es que además creo que realmente la gente que decide se lo hace por razones pragmáticas, o sea, realmente porque bueno, ponen los pros y los contras de un lado a otro y dicen, bueno, aquí me cuesta más vivir que en otra parte. Claro. La parte afectiva no es pragmática, o sea, es eso, pues lo que tú dices, bueno, tienes un guayabo,
extrañas, a lo mejor vienes acá y después de pasar las calenteras en el aeropuerto y bla, 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 entonces bueno, Sí, entras así al es. valle y ves o sea, te pega la brisita en la tarde o el calorón o qué sé yo, o alguien te dice, mira mi rey, y entonces ahí se te quita todo, ¿entiendes? Ahí, Entonces, ahí se te pasa el deseo de volver, sí. entonces bueno, se te pasa o lo recuperas, porque a mí particularmente en los tiempos que yo vivía afuera, cuando venía y me decían mi reina, me encantaba, porque donde vivía todo era demasiado respetuoso y llegaba un punto que ya era como que ya, o sea, entonces, pero bueno, la decisión de la gente de irse de este país es una cuestión que tiene que ver, obviamente, yo creo que con el vivir, con buscar calidad de vida. Y eso, y de eso, como, y en el caso tuyo, que tienes una hija lejos, pues acercarse a donde está ella, pues me imagino, hay gente que quiere estar cerca de sus hijos. Pues. Claro. Sí, Entonces, no, y de hecho, casi todas las historias que yo conozco, que yo menciono allí, de hecho me estaba acordando que una de esas historias tiene 20 años, y ya en el año 2000 había esa persona que menciono allí, está en Australia, por cierto, también ese amigo, ya él en esa época dijo, no, yo me voy de aquí, en el año 2000, estamos hablando de hace 21 años, que ya personas que están súper instaladas fuera del país y que no van a regresar porque ya tienen los hijos criados allá, los hijos son adolescentes, son niños de 10, 12, 13 años, no pueden traerlo, no pueden pensar en un regreso, tienen su vida hecha. También he visto que muchas de esas personas, de las que menciono las historias allí, tienen a sus padres en Venezuela, me incluyo, simplemente no pueden llevárselo porque es un tema económico también. Aparte de que es un tema complicado desde el punto de vista migratorio, de los permisos que se requieren, es un tema complejo desde el punto de vista económico, porque aunque la gente está afuera, pues tiene un trabajo normal, tiene ahorros limitados y llevarse a los padres o a hermanos o a otros parientes es sumamente costoso. Sin meter otros temas personales que pues esos son de cada quien, pero es un tema costoso y complejo. De manera que esa separación, en estos días la cifra la actualizaron, ya va por 6,5 millones, una cifra impresionante. La población lo compararon con la población de varios países, un tema tremendo. sí, sí, es que prácticamente la gente que se ha ido puede ser un país completo. O sea, Dinamarca creo que tiene 5 millones y pico o Sí, algo por algo el así. estilo. Entonces, si lo pensamos, o sea, nada más en Colombia hay casi 2 millones. Casi 2 millones. Registrados, o sea, no sabemos ni siquiera los que no lo están, los que están completamente ilegales e indocumentados. Entonces, bueno, eso es sumamente impactante para cualquier país y para cualquier sociedad. O sea, no solo nuestra por perder todo ese capital humano, sino a donde llega todos nuestros compatriotas, pues, o sea, bueno, y todo lo que se desata a raíz de eso, xenofobia, etcétera, bueno, distintas cosas. Por otro lado, también está lo que, bueno, que obviamente se decantará con el tiempo, lo que influencia una inmigración así a la cultura del sitio donde llega, la parte de la comida, la gastronomía, la música, en fin, la literatura, en fin, hay otros efectos colaterales que también son positivos, ¿no? Oye, Obviamente. y el humor, y el humor. Humor. Está llegando el humor a esa gente, porque la gente como que no se ríe afuera. Bueno, aquí en Dominicana se ríen demasiado también. No se preocupen. Aquí no creo que ese no va a ser el aporte precisamente. Bueno, somos caribeños, eso Sí, sí está claro. sí, exactamente. Bueno, y si tú multiplicas 6,5 millones por lo menos 2, 3 personas que tengan cada uno de ellos como familia, 3, 4 personas, abuelos, tíos, hermanos, o sea, estamos hablando de que casi 25 millones de personas están relacionadas con gente fuera. De 30 que somos, más o menos el país, es la población. Todo el Prácticamente país, todo el mundo tiene a alguien fuera. Seguramente. todo el país. O sea, no hay, yo creo que no hay familia que no tenga a alguien afuera. O sea, que ya así sea, si no es el núcleo familiar, si sea un primo, un tío, o sea, alguien está afuera. O sea, yo tengo una hermana, mi esposo, tengo además 2 cuñados afuera, en fin, es primos, infinidad. Entonces, si uno se pone a contar,
son muy pocas las familias que han mantenido, pues, que están íntegras, pues, han mantenido su integridad. Y eso es obviamente muy desgarrador y muy complicado, ¿no? Porque además al tema de la pérdida del país está la pérdida de los afectos, de los amigos, de la familia, que aunque uno sepa que están ahí, pues el hecho de no poder estar con ellos siempre es difícil, es duro. Y más en estas circunstancias económicas en donde la gente no puede viajar a verse. Porque si tuviéramos por lo menos unas circunstancias permisivas en ese sentido, pues sería un alivio. Pero y encima, en el tope de todo, la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, eso nos tiene sumamente apaleados, creo que yo, a todos espiritualmente aquí en este país, ¿no? Sí. Por eso creo que es un poco duro leer tu libro, porque uno va paseándose por todos estos temas y todas estas anécdotas, y entonces te va dando como un poquito de rabia y después te va dando un poco de tristeza, y pues tú vas como, bueno, decantando todas estas cosas que tú citas ahí y que digamos, las sientas como hechos de las causas de lo que está pasando, y también sientas como hechos parte de las anécdotas, ¿no? que citas, y entonces, bueno, uno como que va adquiriendo, bueno, no adquiriendo nada, sino que regresas a esa realidad que aquí muchos no queremos ver. O sea, yo lo digo de manera muy personal, o sea, yo estoy aquí totalmente blindada con mis burbujas literarias, etcétera, y bueno, y con el encierro, pues uno se circunscribe prácticamente a tu casa, un sitio de trabajo que a lo mejor vas un momentico, y el supermercado. Y ya. O sea, así es. Y te ves por Zoom con todo el mundo, o sea, o por el WhatsApp, o sea, es muy complicado lo que estamos viviendo en estos momentos. Recientemente he tenido 2 o 3 conversaciones con amigos, uno que está en Toronto, otro que está en Chile, en Colombia, y el tema, o sea, he hablado con ellos me llamaron para hablar porque simplemente querían hablar. Y una de las cosas que afecta es el sentido de pérdida, es decir, lo que uno perdió, una serie de cosas. Y lo otro es que a muchos nos afecta, quizás, es que nadie te conoce y a nadie le importa nada lo que tú eras o lo que tú eres. Es decir, simplemente pues un trabajo, tienes que hacer lo que haces, etcétera, que lo puedes hacer en mejores o en peores condiciones, pero realmente esa sensación, eso lo he notado en las conversaciones que tengo con esos amigos y amigas, porque todos se sienten igual, es decir, ese sentido de pérdida de... Eso es una orfandad. Es algo, exactamente. Y no es solamente lo material, sino es esa pérdida. Es una orfandad, no tienes esa sombrilla de protección, porque es como, tú estás en tu país, independientemente de lo malo que sea, tú sabes cómo manejarte. Y sabes que en algún momento determinado, si necesitas ayuda de alguien, pues la vas a conseguir, un pan, un primo, o sea, tienes a quien llamar. Cuando tú te vas, no tienes a nadie. No tienes a nadie, solo tienes si te vas con tu pareja, pues a tu pareja. O si de repente o conociste algún venezolano o alguien o alguna otra persona con la que has hecho alguna amistad, pues de repente esa persona. Pero en términos generales, uno no sabe cómo, por decirlo coloquialmente, cómo se bate el cobre en otras sociedades. O sea, pasa un tiempo antes de que uno realmente tenga conocimiento de cómo hacer para resolver problemas, si te enfermas, si tienes un accidente X, ¿no? Trámites, etcétera. Es muy complicado. Y yo a veces cuando la gente dice, bueno, pero, ay, sí, pobrecito, que se fueron, la gente, bueno, mucha gente aquí que se queja, bueno, la gente se va y entonces los que estamos fregados somos los que estamos aquí. No, es que las dos dimensiones son duras, porque este país es duro, pero el que se va también lo pasa muy mal, porque emocionalmente está viviendo algo así como un triple luto, o sea, pierdes a tu país, pierdes tu casa, pierdes tu familia, o sea, eso es una pérdida muy, muy radical. Y quizás yo creo que también, bueno, a mí en lo personal me ha permitido también entender mejor
esos sentimientos de pérdida, porque soy emigrante de mi papá y de mi abuela, o sea, que más nunca tampoco regresaron, más nunca se relacionaron con su pasado, pues. Y muchos venezolanos, al decidir que no van a regresar más, están haciendo lo mismo, pues. Y eso es muy, muy duro. Es así. Quería comentarte algo respecto a lo que tú dices del tono, digamos, que también Jorge lo comenta, que es un tono como pesimista, un poco pesado. Realmente la intención del libro es dar respuesta a la pregunta que hablamos, qué pasó en Venezuela, pero también en un tono, de una forma que sea crítico, que permita que la gente piense críticamente de lo que nos pasó. ¿Sí? Que realmente la situación actual de Venezuela, mucha responsabilidad de nosotros mismos, la causa, digamos, de ella fuimos nosotros mismos, en mayor, en menor grado, de alguna u otra manera, y que esa reflexión, inclusive, por ejemplo, cuando hablo de la parte de la independencia, del mito que nos vendieron, en todos los países hay mitos, los mitos nórdicos, los países nórdicos son realmente, literalmente mitos, pero los países no viven de esos mitos. En cambio, en Venezuela eso es un mito que se nos sembró de una generación, de una gente, de unos dioses, unos semidioses, y ese mito, pues creo que ha hecho un daño tremendo a Venezuela. Entonces, empezando por allí. Luego, otra cantidad de cosas de la situación actual, lo que también hablaba Jorge en la entrevista que me hizo, el tema del optimismo, el optimismo radical del venezolano. La Vinotinto va a clasificar a Qatar porque sí, porque es que lo decimos que va a clasificar, pues. No, si no clasifica es porque están contra nosotros, etcétera. Como decían de las misas, que cuando las misas perdían era porque el jurado le había robado la corona y cuando ganaban eran porque las venezolanas son las más bellas, pero entonces es un optimismo un poco desenfrenado que yo lo he visto como también una respuesta a la misma situación. Como no hay salida, entonces la gente tiene un optimismo, digamos, desenfrenado, pero a la vez siento que ese optimismo es peligroso también, porque el optimismo, los países no salen adelante con optimismo, en el sentido de que la gente sale adelante con trabajo, los países salen adelante con trabajo. Por supuesto que el optimismo está como implícito, pero no es declarando que va a salir bien, que va a salir bien, que va a salir bien, que las cosas van a salir bien, es trabajando para que ello se logre. Y en el aspecto político, donde el optimismo es un elemento importante, pues también tienes que tener bases para tú promover ese optimismo. Y en el caso, por ejemplo, cuando vemos la oposición venezolana, cuando tú te pones a analizar un poco, tú dices, pero ya va, un momento. Entonces, el libro tiene quizás ese tono. Yo sé que hay amigos míos que a lo mejor no les guste mucho también, precisamente por eso, pero creo que lo hice fue buscando la crítica en el sentido de que se piense críticamente qué fue lo que pasó y que se piense críticamente en cuáles son las soluciones también al problema que tiene Venezuela, que es un problema tremendo. Y básicamente para no repetir el error si alguna vez llegamos a salir de esto. Es lo que te decía del título original de Pocaterra, de 100 años después, Memoria de un venezolano en la decadencia. A mí me impresionó leer un libro que cito allí, no recuerdo ahorita el autor, un británico, sobre la historia de la oposición venezolana cuando la época de Gómez, de Castro y de Gómez principalmente. Y él, o sea, pareciera que estás leyendo un libro hoy, de las intrigas entre la gente de la oposición que no se ponían de acuerdo. En aquella época, en la época de Gómez, hubo muchas invasiones y entonces no se ponían de acuerdo de qué puerto iban a salir, qué armas iban a comprar. O sea, él dice que eran discusiones por egos. Y tú dices, bueno, pero ¿y qué ha pasado 100 años después? Y estamos repitiendo lo mismo. Entonces, es una historia que se repite, que yo particularmente, es muy fácil criticar y yo no he estado preso, ni me han detenido, ni me han dado unos trancazos, pero, y mucha gente de la oposición sí lo ha sufrido, pero yo no entiendo si esa historia está allí, ¿por qué no la usas? O sea, ¿por qué no aprende de ella? Igual que también lo menciona la izquierda venezolana de los años 70, Américo Martín, Teodoro Pekov, Argelia Laya, toda esa gente de oposición, había como 30 partidos de izquierda, pero ellos no lograban ponerse de acuerdo. Se pusieron de acuerdo con Caldera, pero eso fue como que una cosa ya ahí que no tenía ni pie ni cabeza. Pero en los 70 y a principios de los 80 no pudieron tomar
decisiones o unificarse y quizás llevar a haber quizás así sido una opción sólida de ganar la presidencia por sus problemas, por sus rencillas y sus egos, etc. O sea que hay antecedentes de ese comportamiento en la oposición venezolana, o sea, en hacer oposición en Venezuela, en diferentes épocas a Gómez, a Castro, después a la propia democracia, a Dey Copey, y hoy vemos los mismos errores. Oye, claro, hoy hay Twitter, hoy hay redes sociales, hoy hay otro ambiente, pero básicamente son los mismos errores y no lo leen, no lo aprenden, no se los dicen. No, lo acabas de decir, no leen. O sea, ¿dónde, a ver, si te pones a ver, ¿qué político actual venezolano cita a algún autor o algún autor venezolano o alguno de sus predecesores que tenía, digamos, esa doble faceta de ser político y literato? O sea, apartando el cliché de Rómulo Gallego y la barbarie, y apartando el otro cliché de Sembrar el Petróleo de Arturo Uslar-Pietri, o sea, cliché digo porque ya es como la barajita a la que todo el mundo apela, sin haberse ni siquiera leído el famoso artículo donde Arturo Uslar-Pietri habla de Sembrar el Petróleo. Te das cuenta que las lecturas y los referentes de la mayoría de nuestros políticos, bueno, no existen, no hay, rasgando la superficie, no hay trasfondo, por lo menos yo no he podido verlo, y me parece... Se congeló ahí. Sí, creo que hubo problemas con la luz, se me acaba de apagar la computadora. Ya está, Kira parece que tuvo un problema con la conexión. Ricardo, te iba a preguntar, el libro tiene la intención o uno de sus objetivos era explicar lo que está pasando o lo que ha pasado en Venezuela para llegar a este punto, pero además quería preguntarte cómo te has enfrentado tú a eso que llaman el Venezuela Explaining, esa cosa del extranjero que quiere convencerte de que tu opinión sobre lo que pasa en tu país está equivocada. No tanto que esté equivocada, sino que te preguntan qué pasó en Venezuela y cuando tú le empiezas a explicarlo, inmediatamente lo comparan. Me imagino que es un asunto psicológico, lo comparan con su realidad del país actual. Entonces, por ejemplo, aquí en Dominicana, cuando me preguntan, inmediatamente lo comparan con Dominicana, que sí, que aquí hay un gobierno autoritario, que sí, que hay aquí delincuencia, que sí, que los políticos son unos corruptos, como mencionó en el libro que me pasó con un taxista en Canadá, que me comparó a Canadá con Venezuela de una. Entonces es muy difícil, realmente es muy difícil la respuesta. O he visto que algunas de esas personas les compraron el libro y ayer estaba hablando con una y me preguntan, ¿pero qué fue lo que pasó en Venezuela? Pero no lo leíste. La respuesta. Me parece que es muy difícil porque por un tema psicológico del ser humano, en el razonamiento, digamos, lo busca compararlo. Me imagino que es como una especie de mecanismo psicológico de compararse, para tratar de entender, busca un elemento de comparación de algo que sea entendible para él. Entonces busca lo negativo del país que sea, con el que esté hablando. Trata de buscar igualar lo que tú le estás explicando con la situación que quieres explicar, que no es lo mismo. El tema de delincuencia en Venezuela no es lo mismo que el de aquí en Dominicana, para nada. Sí. Pero ellos inmediatamente lo toman como referencia. Sí, aquí es igual, la policía, sí, las alcabalas, no se parecen nada, no tienen nada que ver, pero prácticamente no pueden seguir explicando allí. No he tenido oportunidad de conversar sobre el libro en algún ambiente quizás más académico, pero recuerda que también, por ser un gobierno de izquierda, tiene la compañía mundial de izquierda de marketing, que es la izquierda internacional. La derecha, Pinochet era malo, pero Fidel Castro era una maravilla. Sí. Entonces, eso también influye mucho en la forma de pensar de la gente, o en lo que la gente opina de Venezuela. Y hasta los mismos venezolanos no hemos entendido bien qué fue lo que nos pasó, lo que nos ha pasado.
menos un noruego, un sueco, un canadiense, Claro. una persona de, no sé, de Singapur. Se le hace muy difícil entender el tema. Kira, llegaste. ¿Estás trabajando en algún otro proyecto, Ricardo? Como te comenté, tenía ese proyecto de una especie de ensayo, pero no sé si va a ser una novela también. Unos extraterrestres llegan dentro de 500 años, lo único que consiguen es un playlist de los años 60 a los años 2000 de música, de los Beatles, de los Rolling Stones, de Eric Clapton, de Who, y alguna que otra música en español, de Javier Solís, no sé, y tienen que explicar qué era la humanidad a partir de esa música. Pero realmente estoy dándole vuelta todavía, pero me parece que es como medio cómico también explicar qué había en este planeta escuchando un playlist que por supuesto que es música que está relacionada con uno, que es la música que a uno le gustó, la música que uno escuchó, el soundtrack de la vida de uno realmente es mucha de esa música. Pero por ahora más nada. Estoy escribiendo, sí, relatos, experiencias de viajes, cosas para seguir teniendo material para el futuro. Sí. El libro está en Amazon, Google Play, ¿y en dónde más? Está en Caligrama, en la página de Caligrama Editorial, está en el Palacio de la Casa del Libro, en la Paseo de Cortés, todas esas tiendas españolas, la Casa de Barnes Noble también está. Está en ebook. ¿Cómo llegaste a la editorial? Y me disculpan, pero se me fue la luz, se cayó internet y pues pasó de todo en 5 minutos. Sí, exacto. ¿Cómo llegaste a la editorial, a Caligrama? Mira, no recuerdo. Creo que fue buscando por internet. Creo que fue buscando por internet que conseguí Caligrama. Si fue una búsqueda por internet o algún retweet de alguien de los que sigo de literatura, de escritores, y llegué a Caligrama. Caligrama es el brazo de autoedición de la gente de Penguin Random House. Es autoedición, pero ellos tienen, pues te revisan el libro, te hacen la revisión ortográfica, todo ese trabajo. No, es que se nota en la edición que está muy cuidada, se nota que hay un trabajo detrás. Sí. También la fotografía pues es simbólica. Mi oficina queda a una cuadra de allí. La fotografía de la portada, esta fotografía es de AP, de una muchacha que se llama Natacha Pizarenko, una argentina, de AP. Y realmente esa foto a mí me conmovió porque esa era una zona de Caracas espectacular y bueno, y ahora pues es así. Entonces, es tremendo. Pero la idea del libro es decir, la pérdida, la respuesta. Por supuesto que tratar de repasar muchos retazos en ello de cosas que fueron cumbres de Venezuela. Yo cito aquí a Contrapunto, por ejemplo. Me parece que una de las cosas más sublimes que ha hecho Venezuela fue ese quinteto. Bueno, para que por supuesto la parte nostálgica también está presente allí. Sí. Claro. Claro. Ricardo, se nos acaba el tiempo. Ha sido un gusto, de verdad, tenerte aquí a hablar de este libro que me parece que es de lectura obligada para estos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir. No, yo quiero darte las gracias a ti por la invitación. Realmente es un gusto conversar con ustedes. Aprecio mucho sus comentarios. Me motiva a seguir haciéndome mejor en esto de escribir, que realmente me parece que es, como dicen los colombianos, berracamente difícil. Me parece que es sumamente difícil escribir. Y yo el libro lo recibí y cuando lo abrí encontré como 3 errores que decían, no puede ser. Cosas de escritura que dicen, sí. Bueno, pero la ventaja es que con Amazon los puedes corregir y puedes volver a subir el libro, así que... Sí, me gustaría escribirlo en inglés, pero vamos a ver. Para que llegue a otra audiencia, ¿no? Gente que... Es un buen proyecto, sin duda. Y bueno, te felicito por la iniciativa de escribirlo y de adentrarte además en el terreno de la autoedición, porque es un terreno también, bueno, que requiere valor y que requiere mucha voluntad y
mucho ¿cómo decir? Mucha confianza en el texto que estás publicando. Entonces, yo creo que lo lograste con creces en este caso, de verdad. Y si es difícil escribir, más difícil es buscar vender un libro. No, eso sí. La escritura al final termina siendo lo más fácil cuando llega la parte de mercadear tu libro y de promoverlo. Eso es así. Exactamente. Pero Sí, todo Ricardo, un gusto verte, Ricardo. Les recordamos que en la dirección general de RCR 750 se encuentra Jaime Estares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya. En los controles, el hombre más paciente del mundo, Jan Bururu Martínez, y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariakin, @KiraKar. Yoyiana Ahumada. @Yoyiao. Esto salió en estéreo. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letradia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Un placer, de verdad, y te felicito por el libro. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.